Buenas tardes, queridos amigos. Estamos haciendo un programa político que va a llamar la atención en Querétaro. Y va a ser muy novedoso. No es el típico programa aburrido. Vamos a conocer a los políticos desde su punto de vista humano. Ustedes van a decir si les creen o no. Pero vamos a mostrar, vamos a entrar en la piel de los políticos, de nuestros amigos, para que ustedes los conozcan realmente por quiénes están votando. No por los spots ni dichos políticos. Ahora estamos esperando a Santiago Nieto, un buen amigo, lo conozco hace 27 años. Mira, aquí viene Santiago. Estamos aquí en el... Qué bueno que viniste. Eres una de las personas que me interesaba que vinieras porque te conozco y sé lo buena persona que eres. Y... Sí. Yo adoro a tu mamá, bueno, adoro a tu mamá, adoro a tu papá, a tus hermanas. Pero vamos a empezar con un traguito. Como siempre lo recibieron. Yo le dije que a ti te gustaba el tequila. Me estás preparando un gin con rojo. Sí, ya tiene tiempo que no. Dicen que nosotros no dura nomás, si invito más de ti. Claro. Icónico, bravo. Salud, me sale Después de una gran travesía hemos llegado a la mesa. Vamos a comer en este restaurante tan rico que tú lo conoces desde joven, digamos, me estabas contando. Sí, Campo Bravo es un lugar icónico en San Juan del Río, es un restaurante a la que veníamos cuando éramos adolescentes. El sábado en la noche soltaban vaquillas en el ruedo, entonces era un lugar como de donde toda la juventud sanjuanense en esa época queretana, venían muchos queretanos aquí a San Juan, convivíamos. Es un lugar que me tiene recuerdos imborrables. Hacían incluso de partidos de polo en burro al interior del ruedo. Qué entretenido. La verdad muy entretenido y un lugar donde además se come riquísimo. Bueno, estamos entrevistándote porque eres candidato a senador en Querétaro, cosa que a mí me asombra tu postura, porque después de los puestos que tuviste, digamos, tú te la estás jugando a que tienes que ganar solamente, o sea, es una confianza de que vas a ganar, cosa que no se ve en muchos políticos, siempre se aseguran el plurinominal o el mejor minoría, y tú no, tú aceptaste ir a ganar para poder llegar al Senado. Sí, cuando empezó este proyecto, yo estaba como procurador, como encargado del despacho de la Procuraduría en Hidalgo. Había sido invitado por el gobernador Julio Menchaca después de haber concluido mi etapa en la UIS. Y la verdad es que me preguntaron que si quería participar en la encuesta de Morena y les dije que sí. Y gané la encuesta dentro de lo que se hizo entre la ciudadanía para ver quiénes eran los candidatos. Pero hubo una cuestión de género. Se hizo un sorteo y en Querétaro tocó que la primera fórmula la encabezara una mujer y quedó Betty Robles, mi compañera, y me preguntaron que si yo aceptaría ir en la segunda fórmula. Y les dije, bueno, pues la verdad es que no puedo ser incongruente, siempre he dicho, herencia de mi madre, que hay que buscar el empoderamiento de las mujeres, que hay que trabajar con una perspectiva de género, y bajo esa lógica dije, pues sería incongruente de mi parte pedir que me dieran la primera fórmula, cuando ya además hubo un acuerdo, y se toca que sea mujer quien encabece, y dije, ¿por qué no? Es algo que quiero hacer. Conozco mi estado, tengo trayectoria, tengo experiencia, tengo un conocimiento en muchas materias que van a ser centrales en el próximo Senado, como por ejemplo el Poder Judicial. Yo fui magistrado, fui fiscal electoral, mi hermana hoy es magistrada, fui fiscal electoral, fui procurador de Hidalgo, fui titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, conozco los temas de antilavado, los temas de combate a la corrupción, y creo que son temas que para la doctora Claudia Sheinbaum van a ser fundamentales. Dije, oye, por supuesto que voy a participar en mi estado, además, ¿qué cosa más honrosa puede existir que representar a tu estado? Sí. Mira, yo 3 puntos con respecto a lo que ha dicho Santiago.
Uno es la valentía de decir, si perdemos, no entra porque entra por postura, debería entrar la mujer, digamos. Entonces para mí es algo, yo que vengo de afuera, pocas veces lo he visto acá en México. Segundo, que quiero tratarlo ahora más adelante, es que yo adoraba a tu mamá. Tu mamá es un ejemplo de mujer, de empoderamiento, de buena persona, y sin perder la feminidad. O sea, nos hacía todo, en las comidas que nos invitaba a su casa, nos hacía todo trabajar con una sonrisa y con un vocablo, pero exquisito, realmente. Entonces es un tema que yo quiero abordar contigo más adelante, tu mamá, que yo soy un admirador de tu mamá, que ya falleció en situación bastante lamentable, ¿no? Porque es bueno morir rodeado de su familia, digamos, no lejos. Y tercero, es un problema que tiene desde México a Chile, a todos los países de América Latina, es que yo siempre he dicho, el político no es un todólogo, no sabe todo, pero tiene que tener como senador, como diputado y como asesor gente que sí sepa. Y es lo que tú acabas de tocar. O sea, en el Senado y en los diputados se dedican a legislar. Entonces, ¿qué mejor que tener gente que sabe legislar, que sabe lo que es? Porque de repente en Chile ha sucedido, en Salvador, en Nicaragua, sacan leyes que es muy difícil de aplicar. ¿No? Es algo, en Estados Unidos acaba de salir una ley que colocaron como sueldo mínimo y condición mínima para Uber. Y resulta que el 60% de los Uber no puede trabajar como Uber. Entonces, en vez de generar más empleo y protección, quedaron cesantías. Entonces, es muy bueno tener en el Senado y en los diputados gente que sepa cómo se hacen las leyes y qué repercusiones va a tener en la realidad, que no se legisla sobre un papel. Sí, y son muchos temas, violencia contra las mujeres, el tema de la reforma al Poder Judicial, es necesaria en muchos aspectos, y yo diría la justicia para las personas, la justicia cívica, los problemas de vecinos, los temas que roba casa habitación, los asuntos terribles como la trata de personas. Creo que hay muchos elementos que se pueden modificar en la ley para hacer un sistema más eficaz. Nadie está pensando en que el sistema del Estado de Derecho se lesione, al contrario, todos queremos fortalecerlo. El asunto es que hay que tomar las decisiones lógicas, jurídicas, más idóneas para hacer más eficaz el sistema, más eficiente y no menos eficaz. Ahora quiero hablar de tu mamá, porque no puedo dejar, y quiero hablar de tu papá también, porque son dos personas que yo admiro, que realmente son cariñosas, que son muy profesionales, que han triunfado en lo que ellos hacen. Tu mamá, si mal no me equivoco, fue antropóloga, obviamente, dirigió la maestría de antropología en la UAC, igual que tu papá, pero también, igual que tu papá, fue presidenta de la Asociación de Antropólogos a nivel mundial, digamos, a nivel internacional, digamos. O sea, ese es el nivel de mujer que tenían aquí ustedes los queretanos, digamos. Era una dama, era muy empoderada. O sea, si alguien a mí me dice un ejemplo de mujer que hace lo que quiere y que logra triunfar, es tu mamá. Uno de los ejemplos para tenerlo, digamos. Y yo te quiero preguntar, y disculpa que te lo haga, ¿qué se siente? Porque la mamá de Santiago falleció como antropóloga en otro país a 3.000 y tanto, 4.000 metros de altura. Entonces, esa noticia, cuando yo, estando en México, recibí la noticia que mi mamá falleció, pero no en esa circunstancia. ¿Pero qué sentiste el saber que falleció arriba, que tuvieron problemas para bajarla, para transportarla? Como hijo, ¿qué se siente ante eso? Yo creo que, a ver, primero, la primera parte es, yo tengo un enorme amor por mi madre, una enorme admiración y respeto por lo que hizo en su vida. El primer museo que se establece en San Juan del Río, el Museo de la Santa Veracruz, que era un museo de antropología e historia, lo hizo ella. En algún momento la reconocieron, hay varios libros que hablan de personas sanjuaneses. Mi madre no era sanjuanense, nació en la Ciudad de México, y vivió una muy buena parte de su vida en la Ciudad de México, pero se le reconoce como una de las personas de San Juan del Río de mayor reconocimiento social. Hace este museo, hay una aula Aurora Castillo en uno de los espacios de la presidencia municipal durante algún tiempo. Con mi padre generaron una colección de artículos desde baúles de Olinalá hasta trajes tarahumaras, pasando por todo un sistema de etnografía desde Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Querétaro. Porque se conocieron jóvenes. Porque se conocieron jóvenes e hicieron una colección que hoy es un museo
un museo familiar, pero bueno, que se puede ser visitado por parte de de las Sí, escuelas yo secundarias y primarias en el municipio, y realmente fue una mujer que luchó por sus convicciones. Ella desde muy chica, por ejemplo, me ponía a leer a Simone de Beauvoir, o ella ponía, siempre tenía esta perspectiva de que había que luchar por los derechos de las mujeres, y tenía una visión absolutamente feminista del mundo y de reconocimiento de todas las vulnerabilidades históricas que habían tenido las mujeres. Entonces mi vida con mi madre es una vida Y desde el punto de vista como hijo, el sentimiento. Yo tengo un enorme reconocimiento, una enorme admiración. Un aula de la Facultad de Filosofía de la Autónoma de Querétaro lleva su nombre, y bueno, el momento de la muerte ella estaba efectivamente en Guatemala, en una zona no de fácil acceso. Se siente mal, en la noche va a la habitación, venía con un grupo de amigas, y al día siguiente empiezan a esperarla para salir en el recorrido, y resulta que no sale, van a tocar, y llegan las personas del hotel, abren la puerta y la encuentran desvanecida. Ella sufría de hipertensión y no tenía las pastillas en ese momento a la mano, y bueno, cuando llega a Guatemala, a la ciudad de Guatemala, llega con muerte cerebral, y es cuando nos avisan. Y yo en ese momento era magistrado del Tribunal Electoral a nivel federal con sede en Toluca, y me entero, coincido con mi padre en el aeropuerto, nos vamos en el mismo vuelo, mis hermanos, cada quien por su ruta, mis hermanas, mi hermano, llegamos a Guatemala, y me toca a mí recibir la noticia de que pues tiene muerte cerebral. Yo le pregunto a los médicos que si va a quedar como vegetal, me dice, de cualquier forma el cuerpo va a tener una salida en pocos días, y les agradezco la sinceridad y les digo que pues mi decisión es que se le desconecte, porque en algún momento ella me lo dijo. Me dijo, si yo llego a tener un accidente y quedo como vegetal, prefiero que me desconecten, porque eso no es vida. Y en algún momento también me dijo, siempre hay una vida por otra. Cuando se muere su madre, mi abuela, estaba naciendo mi sobrina Andrea, hija de mi hermana Gabriela, y cuando muere mi madre, estaba mi hermana María embarazada de su primer hijo. Y creo que todo esto, Emiliano, y creo que todo esto fueron lecciones de vida. La trajimos en una ambulancia aérea, bajamos en Tapachula, y llegamos a Querétaro, donde finalmente el cuerpo siguió su paso. Y yo soy absolutamente convencido de eso, de la autonomía vital, que si una persona que no tiene sentido conservar un cuerpo humano, cuando la mente, sobre todo una mente tan maravillosa como la de mi madre, no iba a poder regresar en ninguna circunstancia. Y encima ella te lo había dicho, digamos. Y ella era una petición. Pero que terrible para un hijo tomar esa decisión, digamos, aunque sea basándose en lo que dijo tu mamá, digamos. Sí, fue un tema duro, pero también yo creo que es un tema de voluntad. Y que deja tranquilo al que ella te lo pidió, digamos. Exacto, a mí y en general mis hermanas, mi hermano, mi padre, pues todos estuvieron de acuerdo, y si me preguntas por qué me casé en Guatemala, porque en algún momento Carla, mi esposa, me dice, oye, hay un lugar que conozco en Guatemala, que lo conocí con unos amigos hace varios años, y me gustaría que lo conocieras porque es un lugar que me encantó para casarnos. Y le dije, pues sí, por supuesto. Y me dijo, porque además yo creo que es importante que tú sientas en Guatemala si es un lugar donde te sientes cómodo por la muerte de tu madre. Llegué al lugar, me pareció espectacular, el antiguo convento de Santo Domingo en Antigua, y creo que fue una buena forma de cerrar una familia y empezar una familia distinta con mi esposa. Y para terminar el tema familiar, ¿tu papá? Mi padre vive aquí en San Juan del Río, bien, contento, una persona que está satisfecha con su vida, con lo que hizo. Lo mismo fue hermano marista en la Sierra Tarahumara, que profesor, tiene 5 carreras universitarias, además de su doctorado, fue maestro normalista, empieza como maestro normalista, historiador, antropólogo,
¿Y cómo llegó a ser etnólogo, presidente municipal? y en algún momento trabajó siempre cercano al gobierno, eran los gobiernos, de época de los gobiernos del PRI, y en algún momento lo mandan a Querétaro a trabajar en Coplamar. Por cierto, tenía el mismo trabajo, era un delegado de Coplamar, que Andrés Manuel López Obrador en Tabasco, durante el mismo tiempo. Es un tema que a mí me parece interesante. Bueno, mi padre mayor que el presidente, pero en algún momento incluso me da un libro para que se lo lleve al presidente y le pide una firma en otro libro donde aparecían los dos, etcétera. Pero la parte bonita, la parte más bonita es que llega a Querétaro, se pelea con el gobernador. Entonces, esto de pelearnos con los políticos es un tema de familia, y se pelea con el gobernador Rafael Camacho Guzmán, que no era cualquier gobernador, No. un gobernador muy poderoso y muy fuerte, Pero escuchó hablar muy bien de él. muy querido, muy fuerte, muy valiente, muy determinado. Y total, se pelea con el gobernador, sale del gobierno, pero estaba por terminar el gobierno y entraba Mariano Palacios Alcocer. Y Mariano Palacios lo invita a ser su director de programación y presupuesto, y en algún momento, 3 años después del gobierno, lo invita, así eran las cosas en aquella época, como me dice mi padre, que convocó una reunión urgente el gobernador, y había 18 personas, son 18 municipios, dijimos, uno de cada municipio, ya la hicimos, y era la forma de selección de candidatos de la época, y al final no estaban en encuestas como nosotros en Morena, y no había elecciones internas de los partidos, era una decisión del gobernador, y al final terminé como presidente municipal de San Juan del Río, y la verdad es que fue una época fantástica. En esa época yo tendría entre 15 y 18 años, estaba cursando la preparatoria en Querétaro, y pues la verdad es que fue una época para él, para mí extraordinaria, y después regresa a los temas universitarios, donde conservó el resto de su vida. Hay muchas cosas que tengo que hablar del papá de Jaime, de Santiago, digamos. Pero en Chile se dice, en Chile se dice, me la dejaste votando frente al árbol. Yo me acuerdo que en las reuniones en tu casa, con tu papá, que me invitaba a tu papá a su cumpleaños, una vez escuché la historia que, siendo el presidente municipal, te colocó a hacer obra. Ah, sí. Sí, o sea, tú sabes lo que se sufre haciendo obra. No, la historia es que yo tengo muchos primos que quiero mucho, varios, pero dos que son hermanos, pues mi primo Gustavo, que fue presidente municipal aquí en San Juan, y mi primo José, que es el papá de mi ahijado, que además se llama Santiago Nieto, que por cierto está estudiando ahorita Derecho en la Autónoma de Querétaro, y nos fuimos de fiesta. Y entonces pues llegamos con muchas copas encima, muchas. Y entonces mi padre, bueno, se enojó. Yo estaría igual en la preparatoria, tendría 15 o 16 años, y entonces de castigo me mandó a trabajar de albañil. Entonces, pues en realidad de peón, yo no sabía, tuve que hacer la mezcla, llevar carretillas y cargar, y aprender a cargar los botes de cemento, de la mezcla, y puso un agente que estuviera atrás de mí todo el tiempo para que no me dejara descansar. Y entonces eran 4 horas, tenía una hora para comer y 4 horas por supuesto adquirí un bronceado espectacular, y 4 horas después eran 8 horas más la hora de comida, y así me tuvo todo el verano, hasta que ya teníamos que regresar a clase, y ya había que regresar a la escuela. Pero sí, yo de lunes a sábado estaba trabajando en la obra para que se me quitaran las ganas de tomar, ¿no? Y no se me quitó el gusto por el tequila. Bueno, tu papá tampoco. Mi papá tampoco, sí, pero mi papá tomaba sobre todo mezcal. Sí, yo aprendí a tomar mezcal con él. Sí. No, y después hacía unas cosas, hacía unos aguardientes que él los preparaba de cosas de guinda, de sábila y de cactus y de unas cosas muy raras. Hagamos salud por tu mamá y tu papá, porque claro. realmente son... Conocer a la familia de Santiago, a Jaime y a Aurora. Yo le decía a Jaime, Aurora conquista a todos los hombres con su sonrisa. Era impresionante, era muy bonita, pero tenía una sonrisa maravillosa, suave, una sonrisa maravillosa. Y Jaime
y junto con Aurora, inteligentísimo, hicieron muchas cosas, llevaron el nombre de México a nivel mundial. Entonces, muy buenas personas. ¿Cómo los conocí yo? Mi señora entró a estudiar antropología, Jaime era el director de antropología, tu mamá también tenía un cargo en antropología, nos recibieron con los brazos abiertos. Imagínense a todos los mexicanos en Estados Unidos, si hay alguien que los recibe con los brazos abiertos. Para nosotros significó mucho llegando en Querétaro, nos invitaron a su casa, pasé Navidades con tu familia, pasamos Semana Santa con tu familia, y ahí te conocí de jovencito, sí, mucho más joven. Lo pasamos muy bien. Él me enseñó a tomar tequila, yo le enseñé a tomar pisco. Pero son gente maravillosa. Tus papás son gente que vale la pena. Mi respeto. Yo le debo a Jaime todavía cosas, a tu papá le debo, se las tengo que pagar en algún momento. A tu mamá le debería mucho más si estuviera viva, porque es realmente impresionante. Le enseñaron a mi señora a cocinar comida mexicana, una preocupación para que nos sintiéramos acogidos. Eso se lo agradezco a tu familia, y pasé muchas cosas contigo, digamos, nos invitaban a la piscina, me acuerdo. Ahora, cambiando un poquito el tema de la familia, y tú lo tocaste, digamos, te lo tengo que preguntar. ¿Qué pasó con tu matrimonio y llanto? ¿Terminaban enojados, se gritaban? Porque lo que se cuenta en México se da mucho para que se digan cosas y todo el mundo lo crea, digamos. Sí. Entonces, ya que estamos aquí, aprovechemos, digamos, de la sinceridad, porque sé que Santiago me va a contestar sinceramente. ¿Qué pasó con el amor y con A ver, yo te diría que fue la mejor decisión de mi vida. Estoy feliz con mi matrimonio. Carla y yo tenemos la costumbre de cenar juntos todos los días. Ella viene aquí a Querétaro. Pues yo estaba durante toda la etapa de Hidalgo, iba y venía a México, y la verdad es que es una relación extraordinaria. ¿Qué pasó? La verdad es que Carla y yo nos conocimos desde 1997 en el ISO. Yo era asesor de Jaime Cárdenas, ella era asesora de Alonso Lucambio, y de hecho nuestros currículos estaban enfrente, en un pasillo. En algún momento estábamos, y por supuesto siempre nos llevamos bien, nunca fuimos amigos íntimos, y bueno, yo me casé. Que era muy bonita y muy agradable tu primera esposa también, o sea, mi respeto a tu primera esposa también. Sí, la madre, o sea, tú, disculpa que te lo diga, quizás es políticamente incorrecto en México, pero tú tienes suerte con la mujer, porque la primera esposa muy hermosa, la segunda esposa también muy hermosa, así que... Y la verdad es que fue muy... Me casé, duró 20 años, pues que cerramos esa parte. Tuve con Maite pues, 2 hijas maravillosas. Hermosísimas también, hermosísimas. Hermosas. Y al final, también lo digo porque ahorita que dicen que los panistas impugnaron mi residencia, digo, a ver, mis 2 primeras hijas en mi primer matrimonio son queretanas, nacieron en Querétaro. Pero bueno, volviendo al tema, ella se va a estudiar a España, nacen mis hijas, ella regresa, la hacen consejera electoral, se casa. Ah, también. Ella se casa con quien después le hace la vida imposible, y con el que yo tengo un enfrentamiento constante desde hace varios años. Y porque además forma parte del equipo de Cabeza de Vaca, es un panista prominente de la época de Peña Nieto. Pero por comentar, y además fue secretario particular de Felipe Calderón y yo López Obradorista, o sea, no podemos estar en lugares más encontrados en la geografía política y personal. No la tenemos que venir a preguntarle por qué se cambia así tan brusco, digamos. No, pero llega me hacen a mí magistrado electoral, volvemos a coincidir en temas electorales, terminamos los dos nuestro mandato al mismo tiempo. Ella se divorcia porque le pusieron los cuernos 200 veces, pero al final del día él la empieza a bloquear sistemáticamente. A mí me hacen fiscal electoral a propuesta de la izquierda, pero con el aval del PAN y del PRI en la época de Peña Nieto. Y me vuelvo a encontrar a Carla, le digo, oye, yo creo que tú debes ser magistrada electoral. Había concursado 2 veces para ser consejera electoral y el exmarido la bloqueó. Concursa para ser magistrada electoral, el exmarido la bloquea, le habla a los ministros para que no la voten. Y en 2017 vuelve a concursar para ser magistrada consejera electoral y la vuelve a bloquear el exmarido. En 2017 yo tengo el enfrentamiento final con Peña Nieto, me destituyen de FEPADE y Carla me defiende en medios,
me mandó mensajes, yo cambié de celular porque tuve una etapa pues, de mucha persecución, me aventaron los medios de comunicación en contra, como me lo hizo Cabeza de Vaca hace la salida de la UIF, me avientan también le llegan a mi ex esposa fotografías mías, amenazas para mis hijas, ahí empieza el trámite de divorcio y ya termino viviendo en un departamento prestado de un amigo que es hoy rector de la Universidad de Chiapas que está cerca de la UNAM, por cierto, y 2 veces me roban, tenía yo derecho por ser ex subprocurador general de la República, ser fiscal electoral, de tener una camioneta blindada.